Permítanme que presente al doctor Leonel Fernández Reina, que impartirá la conferencia de clausura. Él ha sido presidente de República Dominicana en 3 ocasiones y, aunque son muy grandes sus logros políticos, yo quiero resaltar otros aspectos de su trayectoria y currículum. El doctor Fernández es doctor en Derecho y ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido distinguido por diferentes universidades con el título de doctor honoris causa, como la Sorbona, la Universidad Estatal de Santiago de Chile, el Lehman College, la Universidad de Massachusetts, la Universidad Estatal de Panamá o la Universidad de París 8, entre otras muchas. Ha obtenido a lo largo de su trayectoria numerosos reconocimientos, como el Premio al Estadista del Año en 2012 por parte del Consejo Canadiense de las Américas o la Orden Quetzal, la máxima distinción que otorga el Estado de Guatemala. Él es fundador y presidente honorario de varias instituciones sin fines de lucro, como la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, que se ha convertido a lo largo de los años en un centro de pensamiento e investigación de enorme trayectoria nacional e internacional y que mantiene estrechos lazos con la Universidad de Salamanca a través del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es presidente del Consejo para las Relaciones entre el Mundo Árabe y América Latina y el Caribe, vicepresidente del Grupo de Personas Eminentes de los Países de África, el Caribe y el Pacífico y miembro distinguido de varios consejos e instituciones internacionales, como el Círculo de Montevideo, el Consejo de Jefes de Gobierno libremente elegidos, el Centro Carter, el Diálogo Interamericano o el Club de Madrid, entre otros. Es presidente de la Fundación EULAC desde 2015. Entre los objetivos de esta fundación está atender a un conjunto de valores comunes entre ambos continentes, como la democracia y el Estado de Derecho, el respeto a la dignidad, los derechos de las personas, la tolerancia y la construcción de sociedades inclusivas y cohesivas. Creo que todos estos motivos hacen que para nosotros sea un honor contar en este acto de clausura con la presencia de Leonel Fernández. Por ello, mi más profundo agradecimiento por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Sí. ¿O prefiere usted hablar allí? Lo que pasa es que estén ellos de espaldas y hablo de ellos. No hacerlo aquí. Sí, lo haré de pie, ¿eh? Eso sí. Bueno, he pedido permiso para ponerme de pie si me dicen que está bien. Así que, señor magnífico rector de la Universidad de Salamanca, don Daniel Hernández Ruy Pérez, señor magnífico rector de la Universidad de Alcalá de Henares, don Fernando Galván, señor doctor don Jesús Pacasvirti, presidente entrante del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina, CEISAL, doctor Carlos Kennan, presidente saliente de CEISAL, doña Paola Amadei, secretaria ejecutiva de la Fundación Unión Europea, América Latina, Caribe, distinguidos integrantes de la Mesa de Honor, señoras y señores, amigos todos. En primer término, permítanme testimoniar mi gratitud por la gentileza que se ha tenido de invitarme a participar en la clausura de este magnífico evento que ya se ha constituido a través de CEISAL en un elemento de referencia para los estudiosos europeos de América Latina y el Caribe. Decir que para mí es motivo de inmenso honor y gran satisfacción el poder hacer uso de la palabra en este podium de la Universidad de Salamanca, una universidad que tiene una larga historia, pronto cumplirá 800 años, de un prestigio internacional reconocido y, en fin, el poder clausurar este evento de CEISAL que se formó desde los años 70, según tengo entendido, ha evolucionado continuamente y desde los años 90 celebra cada 3 años un congreso que he visto que ha convocado a más de 1.600 personas, lo que es testimonio del magnífico interés, del gran interés que se tiene desde Europa por los problemas de América Latina y el Caribe. Bien, me ha correspondido entonces clausurar este evento.
y he visto que lo han puesto para la 1:30 de la tarde, que en la tradición de América Latina es la hora del almuerzo. Y por tanto yo no sé si propiamente será una conferencia o una tortura la que estaré aplicándoles a ustedes aquí. Pero recordando a un distinguido maestro colombiano, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, solía decir en sus intervenciones: yo sé que a veces suelo hablar demasiado y ser tedioso. Por consiguiente, aquellos que se sientan compelidos a abandonar la sala pueden hacerlo sin ningún problema. Lo único que les pido es que cuando lo hagan de manera tan cautelosa y sigilosa que no despierten a los que se quedan. Entonces, bueno, esas son mis premisas para el día de hoy. Veo que lo que ha convocado Mercedes, ¿no?, este evento es el de tiempos posthegemónicos, sociedad, cultura y política en América Latina. Y bueno, yo pienso que en el análisis que se hace sobre América Latina en estos momentos, se hace referencia de si en la región estamos asistiendo al fin de un ciclo económico, por un lado, y si es el fin de un ciclo político del movimiento progresista que llegó a instalarse en América Latina desde fines de los años 90 y que estamos viendo por los procesos electorales desde el año pasado, 2015, hasta la actualidad, si realmente significa el fin también de un ciclo político. Esto de los ciclos, lo saben bien los académicos, viene de la época de Polibio, ¿no?, y se extiende ya con Arnold Joseph Toynbee y su teoría de los ciclos históricos, o lo encontramos en Arthur Schlesinger Jr. en su historia de los Estados Unidos vista a través de ciclos. Y por tanto utilizamos los business cycles, ¿verdad?, para estudiar los ciclos económicos y ahora también los ciclos históricos y los ciclos políticos. Estamos en América Latina asistiendo al fin de un ciclo económico y político. Bueno, debemos recordar que antes de eso vivíamos la década de oro. América Latina desde el año 2002 hasta el 2013 vivió lo que todos han reconocido que ha sido una época de esplendor, una época de progreso, una época de prosperidad. En algún momento la CEPAL, que es la institución de Naciones Unidas que estudia los problemas económicos de la región, llegó a proyectar que la economía regional estaba creciendo 5.5%, algo verdaderamente descomunal, que una región pueda crecer durante una década un 5% de su Producto Interno Bruto es algo excepcional en la historia de América Latina. Y por supuesto eso lo pudimos constatar en la transformación física en los cambios sociales que la región venía experimentando durante esa década. Una visita a cualquier ciudad latinoamericana le dejaba ya visualmente la impresión de ese cambio. Si llegaba a Panamá, no solamente es por la expansión del Canal de Panamá, sino efectivamente los edificios que se han construido en la ciudad capital revela una transformación física fenomenal. Pero lo mismo si llegaba a Santiago de Chile, que le han puesto a una parte de la ciudad el nombre de Shanhattan. Y cuando yo pregunto, ¿y por qué le llaman Shanhattan?, es una combinación de Shanghai y Manhattan, con lo cual simbólicamente quieren decir que ha habido un proceso de modernización. Si llegaba a Buenos Aires, ahí está Puerto Madera, que también es otra señal de cambio y de transformación. Bogotá se ha transformado en los últimos 10 años. El Transmillennium, ¿verdad?, que es una innovación de la alcaldía de Bogotá sobre cómo gerenciar el transporte público, pero Medellín por igual, tiene hasta el metro de Medellín. En Panamá también han hecho el metro de Panamá y nosotros en la República Dominicana tenemos el metro de Santo Domingo. En fin, ¿no?, una transformación visual muy clara. Cualquier ciudad que uno visite le hace ver que durante estos 10 años, fruto del crecimiento económico y de la inversión pública en infraestructuras, América Latina ha cambiado. Pero cuando miramos los indicadores sociales por igual, reducción de pobreza extrema, disminución de pobreza, ampliación de clase media, en fin, parecía que definitivamente América Latina avanzaba hacia un proceso ininterrumpido de crecimiento, de desarrollo sostenible y de prosperidad.
Sin embargo, estamos viendo que en los últimos tiempos hay una situación de inestabilidad en el crecimiento, de turbulencias sociales y también de perturbaciones políticas. Ya lo hacía referencia el nuevo presidente de Seychelles, de cómo en Brasil, que se consideraba ya el líder de la región, está experimentando una contracción económica cercana al 5%. De cómo un país que se consideraba políticamente estable, hay un enjuiciamiento político a la presidenta, actualmente suspendida en el ejercicio de sus funciones por 180 días hasta que se decida su suerte final. En Venezuela, por igual, Venezuela tiene una contracción económica de un 8% del producto, un déficit fiscal de un 22%, tiene un problema de una hiperinflación cercana al 200%, y por tanto hay por igual una inconformidad social y hay un conflicto político que esperamos se pueda encauzar correctamente por vía institucional a través del diálogo nacional que convoca UNASUR. Pero en diciembre, el periodo de gobierno de los Kirchner llegó a su fin en Argentina con el triunfo de Mauricio Macri. En Bolivia, el presidente Evo Morales convoca un referéndum para ver si es posible modificar la Constitución y poder optar por un nuevo periodo presidencial, y culmina la derrota. En la propia Venezuela, en diciembre también, luego de triunfos electorales continuos, el Partido Socialista Unificado de Venezuela pierde las elecciones frente a una coalición de partidos de oposición que conjuntamente se llaman la Mesa de la Unidad Democrática o la MUD. Y todo esto pues dice, hemos terminado el ciclo de estabilidad política, el ciclo progresista políticamente en América Latina. Esto es lo que está ocurriendo y bueno, los indicadores parecen establecer eso. Pero no es posible interpretar el fenómeno económico, social y político que ocurre en América Latina y el Caribe en estos momentos sin contextualizarlo en el marco de lo que ocurre en el entorno global. Ya me comentaban que el profesor Alain Touraine, en su intervención aquí en la apertura, hacía referencia de cómo en el mundo contemporáneo hay que tener un sentido de lo global, de cómo hay que desarrollar mentalidad global, ¿no? Los sajones hablan de el global mindset, o sea, tener una visión hacia el mundo de lo global. Y efectivamente esto es lo que ocurre en América Latina y lo que ocurre en el mundo. No es posible entender lo que pasa económicamente, socialmente, políticamente en nuestra región si eso no se coloca en el marco del entorno global. Y yo diría que lo que está ocurriendo, lo que ocurre en nuestra región, lo que ocurre en España, que celebró elecciones en diciembre y no pudo tener mayoría y repite las elecciones, y aunque el Partido Popular aumenta en escaños, no tiene de mayoría para poder gobernar. Pero es lo que pasa en el Reino Unido, que el jueves pasado hacen un referéndum para que el Reino Unido salga como miembro pleno de la Unión Europea y ahora están en la confusión, no se sabe por qué se votó. Incluso quien lo promovía, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, que al tener el éxito de que la mayoría de los ciudadanos votaron en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que por tanto debería disfrutar de su triunfo siendo opción electoral para sustituir al primer ministro David Cameron, dice que no aspira a eso. Que definitivamente parece que ha habido una confusión, han votado por esto, pero no fue lo que yo dije. El país está en desconcierto. Ahora descubren que votaron de salir de la Unión Europea y que el Reino Unido será mucho más débil solo que si fuese miembro de la Unión Europea. Pero es también lo que explica de alguna manera la paranoia política de los Estados Unidos con la emergencia de Donald Trump como opción política electoral. En condiciones normales eso no habría sido ni siquiera imaginable. Parece un chiste de mal gusto, pero es verdad que el señor Donald Trump hoy día representa una opción electoral posible en los Estados Unidos. Bien, pero es la primavera árabe que desarticuló la estabilidad política autoritaria que existía en el Medio Oriente. En fin, yo pienso que en el mundo vienen ocurriendo una serie de fenómenos en Europa, en el Medio Oriente, en África, en el mundo asiático, en América Latina, que solo se explica por un factor, el fenómeno de la financiarización. Esta conferencia, este
cónclave que ustedes han celebrado en Seychelles es tiempos posthegemónicos. Pero en estos tiempos posthegemónicos hay una cosa que resulta clara, y es que en la economía global ha emergido el sector financiero como el sector preeminente en todos los ámbitos. Se entendía siempre que el sector financiero jugaba un rol de intermediación entre las personas que depositaban sus ahorros en los bancos y las necesidades crediticias que tenían los distintos sectores productivos. Entiéndase el sector agrícola, el sector industrial, el sector de servicios. Los bancos, su papel era servir de intermediarios para facilitar préstamos a estos sectores que requieren acceder a recursos financieros para invertir y poner en producción sus respectivas áreas. Pero hoy día no es así. Hoy día el sector financiero no juega un rol de intermediación. Hoy el sector financiero se ha convertido en un fin en sí mismo y por consiguiente, en lugar de facilitar créditos a los sectores productivos, lo que hace es que invierte en las bolsas de valores, en el valor de las acciones de las empresas, emite bonos, realiza transacciones financieras especulativas con contratos a futuro y de esa manera multiplica sus activos financieros con mayor celeridad que si los concediese en préstamos a los sectores productivos. ¿Qué ha ocasionado esto? El hecho de que el sector financiero haya emergido como el sector preeminente de la economía global ha generado una crisis sistémica que se repite continuamente. Esa crisis sistémica y la emergencia del sector financiero, por supuesto, tiene mucho que ver con un factor fundamental. Es el cambio legislativo que se produjo con respecto a los bancos y al sistema financiero en general desde la época de la Gran Depresión en tiempos de Franklin Delano Roosevelt. Para enfrentar el impacto de la Gran Depresión, en Estados Unidos se adoptó una legislación de regulación del sistema financiero. Es lo que en el ámbito norteamericano se conoce como la ley la Glass-Steagall Act, la ley Glass-Steagall, en recordación de los legisladores que promovieron esta legislación. Eso fue desde el año 1934 y la regulación financiera existía en Estados Unidos y se había generalizado en otras partes del mundo, incluyendo, por supuesto, en Europa. Hacia los años 1980, ya cuando emerge políticamente una expresión de conservadurismo, Margaret Thatcher en el Reino Unido, Ronald Reagan en los Estados Unidos, a esas regulaciones de la época de la Gran Depresión va a surgir una fase de desregulación. Y en el ámbito financiero lo vamos a ver a finales de los años 90 con una nueva legislación, la legislación Graham-Leach-Bliley, que deja sin efecto la Glass-Steagall Act de los años 30. Y en virtud de la desregulación financiera de los años 90, entonces no hay separación entre bancos comerciales y bancos de inversiones. Pero aún antes de que formalmente el sector financiero quedara desregulado, había un proceso de liberalización de los mercados, ¿verdad? Y un proceso continuo de apertura de nuevos actores del sector financiero que iba generando la crisis estructural sistémica a que he hecho referencia de la economía global. Lo vemos en varios episodios. 1987 se produce una caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Le llaman el lunes negro. Nadie esperaba que después de la crisis de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York iba a experimentar una caída tan brusca como la que experimentó en el año 1987. Pero no quedó ahí. En 1991, Estados Unidos experimenta una recesión. Se creía que el presidente George Bush padre, después de haber desalojado a Saddam Hussein de Kuwait y haber establecido una política de control de los pozos petroleros en el Medio Oriente, sacaba el 91% de aprobación en todas las encuestas, estaba destinado a ser reelegido en las elecciones de 1993. Sin embargo, la recesión que empezó a gestarse a partir de 1991 transformó por completo el escenario político norteamericano. Recordemos la frase de Clinton, es la economía, estúpido. Y es la economía estúpido determinó que Clinton fuera electo presidente en el 1992. Bueno, pero inmediatamente
En el 1994 tenemos la crisis del peso mexicano, conocida como la crisis tequila. Tenemos la crisis rusa del rublo, tenemos la crisis asiática de 1997, tenemos la crisis del real brasileño, en fin, tenemos la crisis de la burbuja tecnológica que explota en el 2001. Por tanto, hay una serie de episodios de crisis continuas, sobre todo en el ámbito monetario, que nos va indicando que algo no anda bien con el sistema financiero. Pero a pesar de eso, se hacen de la vista gorda, la cosa continúa hasta que llegamos al 2007 y se produce la burbuja inmobiliaria del sector inmobiliario de los Estados Unidos. Esa crisis inmobiliaria es importante comprenderla en toda su magnitud, porque la particularidad o singularidad de esta crisis consistió en que se sabía de antemano que muchos de los solicitantes de préstamos para la adquisición de inmuebles no calificaban. Es decir, se sabía que eran clientes morosos, que eran clientes de alto riesgo. A pesar de ello, les concedieron el préstamo y se establecieron los inmuebles con garantías hipotecarias. Bueno, al conjunto de estos préstamos, que le llaman los subprimes, se convierten en activos financieros. Un fenómeno que nunca había existido, cómo convertir una garantía hipotecaria, la hipoteca es una garantía jurídica sobre un bien inmueble, transformar esa garantía hipotecaria en un activo financiero. Y el conjunto de esos activos financieros traspasarlos a otros bancos mediante un mecanismo de securitización. Y así los bancos europeos quedan contagiados con esta innovación financiera norteamericana. Esa crisis inmobiliaria inicial se convierte en una crisis financiera global. En principio, no afectó a América Latina como crisis financiera, porque ningún banco en América Latina quebró, ningún banco cerró sus puertas, porque ese fenómeno de securitización de activos financieros no se hizo con bancos de América Latina, se hizo con bancos europeos. Pero nos afectó en otro sentido, nos afectó en el comercio, hubo una disminución del comercio internacional y como consecuencia hubo una reducción de los ingresos fiscales por parte de los gobiernos, que ya no podían invertir en la realización de proyectos de infraestructura como lo estaban haciendo con anterioridad. Por tanto, hubo una baja en los índices de crecimiento económico y, por tanto, un crecimiento del desempleo y la incertidumbre. Una clase media recién llegada con los programas de asistencia social se sintió atemorizada de que volvería la pauperización como consecuencia del impacto indirecto que estaba teniendo la crisis financiera global. En Europa el fenómeno fue peor, porque el fenómeno de la securitización que contagia a los bancos europeos crea la crisis de la eurozona, el temor de que algunos miembros del club de utilización del euro como moneda tengan que salir. El caso del Grexit fue antes que Brexit, ¿verdad? El temor de que Grecia saliera de la zona euro, pero el tema de la crisis del euro se convierte a su vez en Europa de la crisis del endeudamiento público. Y es la crisis del endeudamiento público entonces el que lleva a otro problema que no se ha superado. Porque para enfrentar la crisis se creó el grupo del G20. Y el G20 tenía que buscar una salida coordinada entre Estados Unidos, Europa, Asia, en fin, y la propia América Latina, que contó con 3 representantes en el G20. México, Brasil y Argentina, los 3 estaban participando al G20. Pero el G20 nunca ha logrado una política unificada de cómo enfrentar la crisis. Mientras que en Estados Unidos el presidente Obama, que originalmente encuentra la resistencia en el Congreso para adoptar por la vía fiscal el incremento del gasto público para estimular el crecimiento y bajar el desempleo, como no puede hacerlo por la vía fiscal, entonces aplica una política monetaria expansiva. Lo hace a través de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha hecho Obama? Obama mensualmente coloca 85.000 millones de dólares en el mercado con la finalidad de que Estados Unidos pueda crecer económicamente. Y el desempleo, que estaba en un 10% en el año 2008, va a culminar Obama su mandato teniendo un desempleo de tan solo el 5%. Ahora bien,
eso que ha sido una salida de corto plazo representa un desafío de mediano y largo plazo para los Estados Unidos. Porque, ¿cómo es que Estados Unidos ha logrado crecer el 2.2 o el 2.5? Sobre la base de esa inyección de recursos. Pero eso tiene el efecto fiscal. La deuda norteamericana va creciendo. Y hoy día, como ya se sabe, es de 21 trillones de dólares. Yo no sé si aquí en Europa no hablan de trillones, ustedes hablan de billones, ¿no? Bueno, pero un trillón americano, no sé si ustedes tienen una idea de lo que puede ser un trillón, pero es que, digamos, desde el día en que nació Jesucristo hasta el día de hoy, se gasta 1 millón todos los días y todavía no llegamos a la cifra de 1 trillón. Y aquí estamos hablando de 21 trillones de dólares de deuda que ya tiene la economía norteamericana. Eso representa un 120% del Producto Interno Bruto. Por primera vez en su historia, Estados Unidos tiene mayor deuda, mayor volumen de deuda que crecimiento económico. Entonces, el desafío será de mediano y largo plazo de cómo establecer una política fiscal que reduzca la deuda y mantener el crecimiento. Europa hizo lo contrario y en España se hizo lo contrario. Frente a la recesión se aplicó una política de austeridad, recorte al gasto, que ese, señor rector, lo han sufrido mucho las universidades, con los recortes que ha tenido que hacerse con los centros de educación superior y los centros de educación en sentido general. Pero los hospitales, todas las prestaciones sociales se han visto disminuidas como resultado de la aplicación de una política de recorte al gasto público. Desde mi humilde perspectiva, creo que se trata de un gravísimo error. Primero, de lógica y de sentido común. Si se tiene una recesión, la peor prescripción que puede establecerse es la de recortar el gasto. Si hay recesión, lo que se procura es una política neo-keynesiana de estímulo al crecimiento. Si el sector privado no puede invertir, tiene que hacerlo el sector público inevitablemente. De esa política de recorte al gasto en un contexto de recesión global surge el descontento. Las personas que tienen su piso, como dicen ustedes, nosotros decimos el apartamento, ¿verdad?, pero que ya no puedo pagarlo porque perdí el empleo, aquí se lleva eso a caso extremo. Entregando aún el apartamento, entregando el piso, tengo que seguir pagando la deuda. Una cosa que es inconcebible. Bueno, pero eso ¿qué ocasiona? El descontento social. Eso genera la ira pública y de la ira pública a la contestación callejera. Entonces se emergen los grupos de indignados y democracia ya. Y eso, por suerte, en el caso de España, se canaliza institucionalmente con el surgimiento de nuevos partidos políticos, el grupo de Podemos y el grupo de Ciudadanos, que va a quebrantar el bipartidismo en España, pero que no habría sido posible el surgimiento de estos partidos si no es en el contexto de la crisis, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que estamos viendo es un panorama donde la preeminencia del sector financiero ha venido creando crisis sucesivas en bolsas de valores, crisis monetarias en distintos países y que llega a su culminación con la crisis inmobiliaria que se convierte en crisis financiera global, que termina en recesión global y que ha reconfigurado el mapa político en Europa y el mapa político en otros lugares del mundo. En Europa, desde el año 2008 al 2014, de 25 elecciones que se han celebrado, 23 la han perdido los gobiernos, ¿verdad? Es decir, todo el que estaba en el gobierno durante el periodo de crisis salió del gobierno. Si era de izquierda, ganó la derecha. Si estaba a la derecha, salió la izquierda. Y, por supuesto, el fenómeno más notable que hemos sentido es la radicalización de la política, sobre todo de extrema derecha, ultranacionalista y xenofóbica, que es lo que, de alguna manera, explica el fenómeno político actual. Ahora, esa crisis, iniciada en el 2008, no se ha superado. Esa crisis sigue, y sigue porque no ha habido coordinación en el marco del G20 para aplicar una política única. Por un lado, estímulo al crecimiento con política monetaria expansiva y por el otro, política de austeridad con recorte al gasto público. No hay forma de salir de eso. Y ya van 9 años. Y la Gran Depresión fue de 1929 al 39, 10 años, una década.
Algunos creen que realmente se superó con la Segunda Guerra Mundial, ya a partir de 1945. Pero nos estamos aproximando a una década de la gran recesión global y no se ve el final, sino que ahora estamos viendo que las cosas se agravan. Porque ¿por qué vino ahora la contracción económica de Brasil? ¿Por qué vino el bajo crecimiento en el Perú, en Colombia, en Chile? Porque estos países lograron atravesar la época de oro, esa década de florecimiento y prosperidad, sobre la base de venta de commodities o materias primas, fundamentalmente a China. O sea, China se convirtió en la gran locomotora del crecimiento económico de América Latina al comprar cobre, al comprar gas, al comprar petróleo, al comprar soya, lo que América Latina estaba produciendo. Pero China estaba creciendo a 12%. Y resulta que China ahora crece a 6%, a la mitad. ¿Pero por qué crece China a la mitad? Bueno, porque las exportaciones chinas hacia Europa han disminuido. Y en la medida en que disminuyen las exportaciones hacia Europa, disminuye la demanda de materias primas de China hacia América Latina. Ahora, ¿qué estamos viendo? Al mismo tiempo que esto ocurre, China entra en una nueva etapa de transición de un modelo de trabajo intensivo orientado hacia la exportación, hacia un modelo de capital incentivo de consumo interno. Y en esa transición estamos viendo cosas no previstas en el caso de China. La caída de la bolsa de valores en el año 2015 y empezando el 2016. La bolsa de valores de Shanghai, la bolsa de valores de Shenzhen han tenido una caída tan brutal que en los primeros 3 meses de este año se calcula en 7 trillones de dólares las pérdidas que ha habido. Pero eso contagia a las otras bolsas de valores, contagia a la bolsa de valores de Londres, la de Frankfurt, la de París, en fin, en todas partes. Y la situación en China empieza a revelarse. Hoy día la deuda china es mayor que la norteamericana. La deuda china es de 25 trillones de dólares. De manera que la segunda economía del mundo está tan afectada como la primera en el tema del endeudamiento. Y ahora lo que se espera es si China tendrá lo que llaman un soft landing o si será un aterrizaje forzoso. Pero lo cierto es que estamos viendo ahí serios problemas. En síntesis, lo que estamos diciendo es que en los 3 principales polos del poder económico mundial, Estados Unidos, Europa y China en el mundo asiático, y no mencionar a Japón, que tiene prácticamente 2 décadas de una situación de estancamiento total y de deflación, entonces las principales economías del mundo están severamente afectadas por lo que se ha llamado un estancamiento secular. Bien, ¿y por qué es esto? Y volvemos a nuestra tesis original. Esto que ocurre, una crisis que no termina y una próxima que se está incubando, se debe fundamentalmente a que estamos viviendo una nueva etapa posthegemónica, dicen aquí, yo diría de nueva hegemonía, de predominio del sector financiero. ¿Cómo nos damos cuenta de que efectivamente el sector financiero se ha convertido en el eje central de la economía global? Viendo los números. El Producto Interno Bruto del planeta es 70 trillones de dólares. Los activos financieros acumulados por los bancos son de 270 trillones. Los activos financieros multiplican por mucho lo que es la capacidad de generación de riquezas que tienen las naciones del planeta. Pero peor aún, los productos financieros derivados, que es la llamada innovación financiera que se crea de los años 80, y estamos hablando de opciones, swaps, contratos a futuro, los credit default swaps, que no hay como una traducción al español muy clara, ¿verdad? Bueno, estos productos derivados hoy día tienen un valor de mercado de 670 trillones de dólares, 10 veces la capacidad de producción de riqueza que tiene el planeta. Por supuesto, se trata de una riqueza de papeles, no es una riqueza real, pero lo que está ocurriendo es que ese volumen de riquezas, en lugar de ir hacia la producción agropecuaria, en lugar de ir hacia la industrialización, en lugar de financiar nuevos startups tecnológicos, se está reproduciendo en un círculo vicioso de economía de casino. Hay un ejemplo que todos recordamos, el año 2008 con los precios del petróleo y precios de los alimentos. Un día veo, estando en la presidencia, que el precio del petróleo subió en un día 25 dólares el barril. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que pasa?
¿Quién ha incrementado la demanda tan drásticamente que disparó el precio del petróleo? ¿O dónde se produjo la caída? ¿Qué gran acontecimiento hubo en el Medio Oriente? Nada, nada de eso. Una nueva modalidad, la especulación financiera sobre contratos a futuro. Iban a las bolsas de valores, compran a un precio marginal. Si es $100, yo pago solamente el 10%, compro un contrato por $10, compro múltiples contratos de entrega a futuro. Cuando llega el término de la entrega, no recibo la mercancía, reciclo el contrato y por el volumen de contratos que existen en el mercado, presiono el precio real del producto. Especulación financiera, algo enteramente novedoso. Conocíamos la especulación física. Yo compro a precio de hoy para entrega a futuro, pero recibo la mercancía. Aquí no recibo nada. Aquí lo que hago es que reciclo el contrato cuando llega el periodo de vencimiento. Se acumulan tantos papeles que genera psicológicamente la impresión en los mercados que reaccionan aumentando los precios, ¿verdad? Es lo que llamamos entonces, había barriles de petróleo y había barriles de papeles, y los barriles de papeles incidían en el precio real del producto, es decir, de los barriles de petróleo. Igual con alimentos. Los alimentos se dispararon, estaban especulando en las bolsas de valores con los alimentos. Entonces, bueno, ahora lo vemos al revés, ahora es la caída. Ocurren cosas extrañísimas. Antes se decía que entre Israel y Palestina había conflictos y el petróleo se disparaba. Ahora hay una guerra civil en Siria, turbulencias en Libia, Egipto con dificultades, pasa de todo y el petróleo baja. Entonces es como una contralógica, lo que nos indica, ¿verdad?, para fines académicos, que la vieja tesis de Adam Smith, de la mano invisible, hoy día es un mito. En el siglo XXI, el capitalismo financiero global ha decidido que la mano invisible, la gran metáfora de explicación del funcionamiento de los mercados en una economía de libre competencia, eso ha desaparecido. Lo ha matado el capitalismo financiero contemporáneo. Pues bien, entonces en un esquema donde todavía, a pesar de las inmensas dificultades por las que ha atravesado el mundo entero, las angustias, las ansiedades, las incertidumbres, la volatilidad de los mercados, era muy lógico que había que ponerle un torniquete a la hemorragia emanada de esta crisis financiera global. ¿Y cuál era el torniquete? La regulación, volver a la regulación. En Estados Unidos se aprobó la llamada Ley Dodd-Frank para regular el mercado financiero norteamericano. En Europa hay esfuerzos, pero que no concretizan, a través del Banco de Disputas, ¿verdad?, los acuerdos de Basilea, en fin, pero no se logra. Porque en realidad no es regular el mercado en Estados Unidos, no es hacerlo en España o en Francia. Lo que se requiere es una regulación financiera global y nadie está interesado o estimulado para hacerlo. Y mientras eso no se haga, el mundo va a seguir por el camino descarrilado por el que andamos y no podemos predecir exactamente cuál será ese final. Por tanto, no es un fin de ciclo económico en América Latina. No es un fin del ciclo político progresista en América Latina, es el fin de un ciclo a nivel mundial donde había prevalecido siempre el sentido de estímulo a la producción y lo que hay es un nuevo ciclo hegemónico, pero del sector financiero que se ha impuesto como el sector dominante en la economía. En América Latina, para superar la actual situación, comprendemos cuál debe ser nuestra agenda. No podemos seguir un modelo de producción, extracción de materias primas, de commodities para fines de exportación. Ya sabemos que no es sostenible en el tiempo. Se habla de la transformación productiva, de cómo añadir valor a los bienes y servicios que hacemos en América Latina. Y eso significa una política que garantice crecimiento económico, desarrollo sostenible, mayor competitividad, mayor inserción en los mercados internacionales. Obviamente, transformación productiva conlleva a transformación cognitiva, y ahí está el rol de las universidades, el papel del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Equidad de género, sentido de sostenibilidad. El esquema está claro, pero aún haciendo todo eso, América Latina no tendrá desarrollo sostenible si no hay un movimiento a escala mundial que le diga al sector financiero vuelva a su papel original, sirva de intermediario para financiar a los sectores productivos que son los que realmente producen la riqueza y la prosperidad de los pueblos. Muchas gracias.